Buenas noches y bienvenidos una vez más a este espacio en colaboración con la Fundación Pablo VI. Hoy, hace 19 años, España sufrió el mayor atentado terrorista de su historia. En la memoria de todos están aquellos trenes destrozados y el dolor de muchas víctimas y familiares. Un país desgraciadamente acosado ya por el terrorismo durante más de 40 años, se vio sorprendido por una amenaza nueva para la que entonces teníamos menor capacidad de respuesta. Casi 2 décadas después de aquellos terribles atentados, algunas de aquellas amenazas siguen presentes, aunque se manifiestan de forma diferente. Lo vimos hace pocas semanas en Algeciras, cuando un ataque a 2 iglesias acabó con la vida del capellán Diego Valencia. Pero no todos los ataques tienen forma terrorista. La globalización y la creciente dependencia de la tecnología nos hace más vulnerables ante posibles ciberataques que nos amenazan no solo a nuestras cuentas bancarias o a la protección de datos, sino incluso directamente a nuestra salud en forma de virus o al propio medio ambiente. Hoy queremos preguntarnos sobre la mayor o menor seguridad de nuestras sociedades. Hablaremos también de lo que se ha venido a denominar la cancelación cultural. En los últimos tiempos existe la tendencia de revisar la historia, reescribir libros o modificar la personalidad de míticos personajes de películas por considerarlos ofensivos o políticamente incorrectos. ¿Vivimos en la dictadura de lo políticamente correcto? De todo ello hablaremos esta noche aquí en La Gran Pregunta. Los atentados del 11S en las Torres Gemelas primero y del 11 de marzo aquí en Madrid después cambiaron muchas cosas. Cambió nuestra forma de vivir, de movernos en entornos masivos o incluso nuestra forma de relacionarnos. Somos más conscientes de algunas amenazas globales, pero quizá lo somos menos de otras en las que nos enfrentamos en el día a día y que en parte ponen también en riesgo nuestras formas de convivencia. Me acompañan esta noche 2 expertos en seguridad y en geopolítica. José María de Areilza, profesor de ESADE. Buenas noches, José María. Buenas noches. Y Juan Enrique Sanz, profesor de la UNIR. Buenas noches, Juan Enrique. Buenas noches. Muy bien. Perdona, es Juan Enrique Soto. Juan Enrique Soto, perdona, te cambié el apellido. José María, Juan Enrique, me gustaría empezar por preguntaros si estamos más seguros. Parece que vivimos en uno de los mejores momentos de la historia, progreso en ciencia, pero, José María, ¿estamos seguros como sociedades? ¿Vivimos en sociedades seguras? En un país occidental y democrático como España, desde luego podemos decir que ha habido un gran progreso, no solamente material, sino también en términos de seguridad, de libertad. Pero es verdad que hemos entrado en una era de grandes rivalidades, con mucha más incertidumbre, y que todavía no sabemos cuál es el nuevo marco geopolítico, es decir, las relaciones de poder entre Estados, y por lo tanto, cómo vamos a conseguir mantener este nivel de prosperidad, de seguridad y de libertad que como sociedad hemos alcanzado. Hay muchas preguntas, muchos más interrogantes en 2023 que, por ejemplo, hace 5 años. Y Juan Enrique Soto, desde el punto de vista de los ataques terroristas en concreto, parece que vivimos una época, decía José María, ¿no? Antes de hace 5 años vivíamos una época de muchos atentados terroristas uno tras otro. Ahora parece que están más distanciados, más espaciados en el tiempo. ¿Es un espejismo solo? ¿O estamos viendo una época dulce, aunque es un término un poco incompatible con el terrorismo? No es que estemos... ha habido un gran cambio. Por supuesto, esperar este tipo de atentados complejos de tanta organización hoy en día es muy difícil. Desde el 11 de septiembre los estados han comprendido que esto es una amenaza real y han asumido que solos no pueden. Este empeño de las naciones, sobre todo las occidentales, por ponerse de acuerdo, compartir fundamentalmente información y generar herramientas que les permitan actuar en común, en conjunto, unos con otros, han generado una situación en la que para las organizaciones terroristas organizar
estos atentados tan complejos es muy difícil. Cada vez es más difícil. Es muy difícil. Entonces, esa situación está un poco más controlada. Muchísimo más difícil de controlar en términos de seguridad son los casos aislados. Después del 11M en Madrid, de los atentados del Metro de Londres y de los ataques como el de Charlie Hebdo o la Sala Bataclan, este tipo de terrorismo masivo parece que ha dejado de producirse, como decía Juan Enrique, pero los ataques de individuos aislados o de los denominados lobos solitarios siguen en el punto de mira de nuestras fuerzas de seguridad. Buenas noches, Nazaret García Jara nos cuenta mucho más. ¿En qué nivel terrorista estamos? Buenas noches, Jesús. Estamos en el nivel 4/5 de alarma antiterrorista. Ocupamos el puesto 55 de riesgo a nivel mundial. Según datos del Ministerio del Interior, se han detenido un total de 1.088 personas por su relación yihadista desde el 11M, desde el año 2004. Se presumen que las razones por las que España está bajo amenaza del terrorismo islámico es por su intervención en Oriente Medio y nuestra propia historia nacional, al-Ándalus. Desde la Europol, además, advierten de actividad de grupos de extrema derecha y también vinculada a combatientes extranjeros atraídos por la guerra de Ucrania. La Europol asegura que el terrorismo aún hoy es un peligro real y presente. Y Juan Enrique, por lo que estabas diciendo anteriormente y los datos que ahora nos ofrece NASA, ¿está más controlado entonces, por ejemplo, el terrorismo yihadista? ¿Más controlado también por parte de las sociedades? Tú hablabas antes que era más difícil por parte de las organizaciones, pero ¿está más controlado? Sí, sin duda. Ese dato de 1.088 detenidos lo demuestra. Es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad están muy atentas ya a todos los movimientos, ya no solo de organizaciones, sino de individuos. Y eso lleva a un seguimiento, a un control no solo de acciones concretas, de acciones terroristas en sí, sino a acciones de preparación o, sobre todo, de proselitismo, de radicalización, de encontrar nuevos individuos y captarlos. Todo eso está mucho más controlado y ya está incluso legislado. Por lo tanto, hay muchísima más atención al hecho individual, a la posibilidad de que se produzcan este tipo de incidentes. José María, antes de entrar un poco más en el debate de la seguridad en las ciudades, de geopolítica, tú que eres muy experto en temas de geopolítica, la guerra de Ucrania vinculada al ámbito del terrorismo, de la seguridad, de las amenazas, ¿tiene alguna conexión? ¿Es una manera de poner en amenaza también nuestra democracia? Estuvimos hablando aquí hace algún programa sobre esto. ¿Ves alguna...? Es otro tipo de amenaza, es una amenaza directa a los valores occidentales, es también una manera de romper el orden internacional basado en reglas y hay que tomárselo muy en serio y perseverar en esa alianza liderada por Estados Unidos, donde están todos los países europeos, pero también Japón, Australia y aliados asiáticos, para frenar una invasión injustificada, a todas luces terrible, ¿no? Y todavía está por ver cómo se desarrolla esta guerra, que por desgracia puede ser larga. Pero yo creo que todos estamos viendo el impacto de este conflicto en nuestro día a día, en el precio de los alimentos, en la inflación, pero también la sensación creciente de inseguridad. Y al mismo tiempo, en una sociedad democrática como la española, tenemos que no caer en la tentación de elegir entre libertad y seguridad. Como dice muy bien Juan Enrique, tenemos cada vez más medios, más inteligencia, más cooperación para proteger la seguridad, pero lo tenemos que hacer desde sociedades abiertas. Lo que ha pasado en algunos países de inclinar la balanza demasiado hacia el control por parte del Estado, creo que es peligroso, creo que es una derrota precisamente de qué tipo de sociedad queremos crear, que es una sociedad libre. Y aterrizando, José María, esto al ámbito ya, por ejemplo, de nuestras ciudades. Aparecía el dato hace poco que más del 50%, el 57% exactamente, de las personas que vivimos en el mundo vivimos en grandes ciudades, en grandes urbes. ¿Está preparada nuestra seguridad, nuestros recursos en fuerzas y cuerpos del ejército, tal, trasladándolo todo esto que me dices en los grandes conceptos de las democracias a las grandes urbes? ¿Estamos preparados? ¿Vivimos seguros en esas grandes ciudades? Yo creo que Juan Enrique tiene mucha más información y conocimiento, pero mi sensación es que en España tenemos una situación privilegiada comparado con muchas otras partes del mundo. Madrid es una gran ciudad abierta en la que se puede caminar por la calle con tranquilidad. Eso vale muchísimo.
Juan Enrique. Sí, sin duda. Eso sí, si preguntamos a cualquiera de las instituciones, policía, guardia civil, policías autonómicas, siempre nos van a decir, no tengo suficientes medios, no tengo suficiente personal, siempre lo van a decir. Pero es verdad que si vemos el funcionamiento y cómo la inercia de la sociedad va avanzando, en términos de seguridad es todo bastante aceptable. O sea, hay un importante control de las armas, hay un importante control de la delincuencia organizada. Eso no quiere decir que no haya incidencia y delincuencia, no nos vamos a librar de ella, pero todo se mantiene dentro de unos límites. Es cierto que lo vemos, tenemos en estas grandes ciudades tenemos grandes eventos, espectáculos musicales, conciertos, eventos deportivos, manifestaciones, ¿no? Y bueno, pues más o menos la verdad que hay un grado de seguridad importante o aparente grado de seguridad, no lo sé. No, importante. En España, yo creo que desde el año 92, que fue el gran inicio para este país de la organización de eventos de este tipo tan multitudinarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad han adquirido una enorme experiencia a la hora de organizar, desde el punto de vista de la seguridad, este tipo de eventos. En España se hace muy bien. Se hace muy bien. Por supuesto, el riesgo existe, pero se minimiza mucho porque podemos sacar pecho, fíjate lo que ha pasado en este verano en Saint-Denis, ¿no? en la final de la Champions en Francia. Yo creo que ningún país se libra de que puedan ocurrir hechos, pero sí que podemos afirmar tajantemente que el nivel de seguridad en este tipo de eventos en España es bastante bueno. Ahora que poníamos el ejemplo de Saint-Denis en Francia, algunos esto lo conectaban con el tema de la migración, ¿no? Del multiculturalismo, el tema de las migraciones, José María, descontroladas, ¿no? Podemos poner también el ejemplo de nuestras vallas en las fronteras. ¿Cómo valoras todo esto en el ámbito de la seguridad y las amenazas de las sociedades? Yo creo que vamos a un mundo más dividido y que el fenómeno de migraciones descontroladas va a estar con nosotros mucho tiempo. Es parte de esta globalización que tiende a la desglobalización, a estas rupturas. Yo creo que en especial la amenaza de la emergencia climática en África va a provocar, si no tomamos medidas más eficaces que las que están ahora encima de la mesa, unas migraciones muy fuertes hacia las costas europeas. Lo que hemos visto estos años no es nada a comparación de lo que puede pasar. Entonces necesitamos trabajar con el sur en su desarrollo, en una apuesta porque también tengan transiciones energéticas hacia energías limpias. Todo eso tenemos muy poco tiempo, se están dando algunos pasos, pero son insuficientes. Y Europa, que me parece que es un espacio de civilización, de aprendizaje, de trabajo en común sobre grandes cuestiones, no ha hecho suficiente para tener una política migratoria común. Lo vimos en la gran crisis de refugiados del 2015, donde hubo una gran insolidaridad entre países del este y del oeste. A unos metros de aquí hubo una gran pancarta de ayuntamiento, bienvenidos refugiados, pero ese año España creo que apenas acogió una veintena de refugiados que venían del este. Es decir, hay muchísimo por hacer a nivel europeo y en la cooperación especialmente con África. Y trasladando todas estas inseguridades al concreto campo de las infraestructuras. Hace poco veíamos, me parece que fue el 11 de enero en Estados Unidos, cuando hubo un colapso de todos los vuelos, ¿verdad? Decían que había sido un fallo informático, pero no sabemos si ha sido un fallo informático o ha sido una amenaza y una realidad de un ataque, de un ciberataque. Esto es extrapolable, además, a otras infraestructuras, Juan Enrique. Sí, tranquilízanos un poco. Sí. Bueno, a ver, como todo esto va tan deprisa, es cierto que las estructuras más delicadas y al mismo tiempo más importantes se han reforzado a unos niveles que cuesta entender si no eres un técnico, un experto en la materia. ¿Qué ocurre? Que la sociedad son muchas estructuras y no todas tienen la posibilidad de alcanzar unos niveles de seguridad tan óptimos. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con seguridad, con finanzas, todo eso tiene unos mecanismos de seguridad tremendos. Pero luego el día a día se traduce en instalaciones de energía, en instalaciones de transporte, en instalaciones sanitarias. No están diseñadas para esperar ataques. De ningún tipo, ni cibernéticos ni físicos. Entonces, claro, intentan
acomodarse, intentan adaptarse, pero su velocidad quizá no es todo lo rápida que quisiéramos, y eso genera vulnerabilidades. Ya. El gran abanico de posibilidades que ha traído Internet, como está explicando Juan Enrique a través de las infraestructuras, también ha sido una oportunidad para aquellos interesados en robar datos, dinero, en atacar sistemas informáticos e infraestructuras, como decíamos. Esta semana, la actividad del Hospital Clínic de Barcelona se ha visto paralizada por completo por un virus informático. Ahora volveremos sobre este asunto, que no es un hecho aislado. Hace poco tiempo, otro ataque bloqueó la actividad del SEPE y dejó sin cobrar las prestaciones a más de 100.000 parados. Nazarén nos cuenta más casos como estos. Los ciberataques han experimentado un crecimiento exponencial desde el comienzo de la pandemia del COVID. En 2021 se incrementaron un 125%, con una media de 40.000 hackeos al día. Es una cifra que a día de hoy sigue subiendo. En el segundo trimestre de 2022 aumentaron en un 77%. España es especialmente vulnerable. Es el tercer país del mundo que más ciberataques sufre. Un dato, Jesús: en el mundo hay un ciberataque cada 39 segundos. Los ataques suelen centrarse en las administraciones públicas, pero nadie está libre de ellos. Por tanto, ¿cómo nos podemos proteger? Pues con un antivirus, actualizando nuestros equipos, no pinchando en aquellos enlaces que no conozcamos y, por supuesto, teniendo una buena contraseña. Pues vamos a conectar ahora con Javier Sanz, que nos escucha ya y que es precisamente un experto en temas de ciberseguridad. Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué quieren hacer esto los ciberdelincuentes? Por denominarlos así, creo que ese es el nombre con el que, ¿cómo le llamáis? ¿Por qué atacar a un Hospital Clínic? ¿Cuál es el interés que tienen? Bueno, el interés siempre es económico. Estamos hablando de que son organizaciones criminales que se financian con este tipo de ataques y que obtienen importantes sumas de dinero después de cada operación, ¿no? Entonces, en cuanto ellos encuentran una vulnerabilidad o una puerta de entrada, y les da igual que sea una empresa privada o que sea una administración pública, y les da igual que puedan llegar a colapsar el funcionamiento de un hospital, ellos lo único que ven es que pueden ganar decenas o cientos de miles de euros con este tipo de acciones. Pues esa es un poco la actividad que tienen y es lo que estamos viviendo ahora en la Generalitat de Cataluña. Oye, Javier, ¿y es fácil que esto ocurra? ¿Puede ocurrir con cierta facilidad o tenemos muchos filtros y es difícil? ¿Cómo lo ves? Por desgracia es sencillo, porque el eslabón más débil siempre en ciberseguridad es el ser humano y hace falta muchísima educación y muchísima concienciación. Lo habéis explicado, que no hay que pinchar, por ejemplo, en enlaces sospechosos, pero no solo es eso, ¿no? Entonces, al final, teniendo en cuenta que la administración pública pues tiene muchos empleados, funcionarios que tienen conocimientos de informático limitados, pues obviamente por ahí es una vía de entrada bastante sencilla. Y luego pues hay que tener también en cuenta que cuando los equipos no están actualizados pueden llegar a estar obsoletos. Se depende también de empresas terceras que proporcionan determinados servicios. Estamos hablando de que hay muchas puertas de entrada que obviamente para un grupo experto cibercriminal pues puede ser aprovechado. Y Javier, ¿cuál ha sido el nivel del daño en este caso, en el caso del ataque del Hospital Clínic? ¿Y qué es lo que ha fallado? Afortunadamente el daño ha estado limitado porque solo ha afectado al Hospital Clínic y a 3 centros de salud, pero hasta donde yo sé, pues accedieron a través de un servidor virtual que utiliza el hospital, y sí que es verdad que se ha robado información. La Generalitat no ha especificado el qué se ha robado, pero sí que se ha robado información que probablemente en el futuro pues veamos que esté a la venta en la llamada Internet profunda. Y bueno, pues obviamente todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, ¿no? Que lleva días ya sin funcionar y que probablemente se vaya a prolongar semanas hasta que puedan llegar a recuperar una base de datos que vean que no esté comprometida. Lo que pasa es que desde el punto de vista del ciudadano tampoco esto es demasiado fácil, porque cada vez nos invitan más, los bancos, los hospitales, los restaurantes, todos nos invitan a que nos bajemos la aplicación, a que todas las operaciones, las gestiones las hagamos a través de Internet, ¿no? A través de las aplicaciones, pero al mismo tiempo nos está diciendo que estamos muy expuestos y que es relativamente fácil a que entren a través de un dispositivo tuyo y que te hackeen absolutamente. Sí. ¿Qué hacemos? El problema fundamental es lo que se conoce como phishing o suplantación de identidad. Todos habremos recibido algún SMS o algún correo electrónico de la administración, algún banco, alguna operadora de telecomunicaciones suplantando la identidad. Y lo que hay que hacer ante cualquier tipo de duda pues es directamente ir a la página oficial y asegurarse que realmente
pues lo que nos está llegando es pues que no es un fraude, ¿no? Entonces, con un poco de sentido común y sobre todo pues siendo desconfiados, porque al final en informática lo más importante es desconfiar, pues yo creo que así se podrían evitar muchísimo tipo de este ataque, ¿no? Pero vamos, nunca vamos a estar exentos a vulnerabilidades, siempre los ciberdelincuentes van a ser capaces de encontrar fallos de seguridad que les permita acceder y bueno, pues lo que hay que hacer es invertir mucho más en ciberseguridad y sobre todo pues en formación para la gente que puede utilizar datos sensibles o que puede llegar con su ordenador a comprometer una red entera como puede ser el sistema de salud público. Y Javier, esto que ha pasado en el Hospital Clínic que nos estás contando, ¿hay a tu parecer algunas infraestructuras que son especialmente más sensibles que otras y que es más fácil hacer estas cosas o no? Bueno, hay diferentes niveles de seguridad dependiendo de las infraestructuras. Cuando comenzó la guerra de Ucrania se dispararon los ciberataques también en España por el apoyo militar a Ucrania y sobre todo las infraestructuras críticas pues tienen mayores niveles de seguridad, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, pues de centrales nucleares o administraciones públicas que sí que pueden llegar a colapsar el país, como fue el ejemplo del SEPE, ¿no? Pero sí que es verdad que administraciones locales, pues digamos que no están tan protegidas. Hay administraciones locales que tienen ordenadores que son muy obsoletos, con sistemas operativos incluso obsoletos, y eso evidentemente es el caldo de cultivo especial para que un ciberdelincuente pueda llegar a perpetrar un ataque, ¿no? Pero sí que os puedo contar aquí en el programa y que han caído empresas privadas y administraciones públicas que todavía no han salido a la luz y que yo tengo conocimiento y que, bueno, pues que digamos es bastante preocupante, ¿no? Porque podría decir que muchos de nuestros datos están circulando por Internet, por la Internet profunda y los ciudadanos no lo saben. Oye, que por terminar, Javier, y no molestarte más, ¿qué recomendaciones, 2, 3 recomendaciones nos das al usuario de a pie para que estemos un poquito más seguros? Importantísimo, nunca introducir credenciales, usuario y contraseña en enlaces que podamos recibir, en un SMS, en un correo electrónico, porque siempre se va a tratar de un fraude. Importante también el famoso dicho de nadie da duros a pesetas. Si te van a devolver una multa, te van a devolver una prestación, etcétera, te llega por correo electrónico con el logo del Gobierno de España, seguramente sea un fraude. Importante, obviamente, tener un antivirus, tener el sistema operativo actualizado y ante la menor duda, pues hacer un formateo, ya sea del ordenador o una restauración del teléfono móvil, sobre todo si tenemos Android. Bueno, Javier, pues intentaremos hacer caso de todas estas recomendaciones. A pesar de eso, como tú dices, estar siempre muy alerta, pero intentaremos hacer caso de esas recomendaciones que nos has puesto ahí en color rojo. Muchísimas gracias, Javier. Buenas noches. Un placer. Buenas noches. Gracias, Javier. José María, me estabas haciendo señas que querías... No, simplemente por añadir algo, sí. Desde el punto de vista del desarrollo global de Internet, de la tecnología digital, hemos cambiado ya de pantalla, nunca mejor dicho, porque ahora los propios protagonistas de esta gran innovación tecnológica, las grandes empresas, quieren seguridad, porque si no, saben que no va a haber negocio. Y vamos hacia un Internet más civilizado, con normas, con cooperación internacional, como decía Juan Enrique. Es verdad que todavía hay muchas amenazas, que las redes criminales utilizan las maravillosas posibilidades de la tecnología digital para lanzar ciberataques, para conseguir sus fines, pero creo que estamos ya en un momento mejor desde el punto de vista de seguridad. Yo creo que la pregunta desde un punto de vista de geopolítica es si al final Internet se va a dividir en 3 bloques, en China, Estados Unidos y Europa, ¿no? Porque las normas siempre responden, como sabes tú mejor que nadie, a valores, a principios, ¿no? Y hay una divergencia de visiones de qué hay que proteger en Internet por parte de estos 3 bloques, Europa, China, Estados Unidos. Enrique, asombra, ¿verdad?, la facilidad con la que nos explicaba también Javier todo esto. Sí. El phishing, el robo de identidades, el ataques a los bancos. Ahora ya uno desde una habitación de cualquier sitio ataca al banco, ya no hay que atracar con pistola, ¿no? Sí, la delincuencia tiene una característica fundamental y es que evoluciona. Y evoluciona muy bien y muy rápido. Hemos visto mientras estábamos en pandemia que obviamente estábamos confinados, pues automáticamente descienden todos los delitos que requieren una interacción directa. No hay robos por intimidación, no hay robos en el interior de domicilio, pero automáticamente los delitos cibernéticos desde
tu teléfono móvil desde tu ordenador, estés donde estés, se abre una enorme posibilidad. 1 de cada 5 delitos que se cometen ahora son cibernéticos. O sea, esto sí que es una amenaza ya real. Y claro, como dice José María, los estados, las grandes empresas, las grandes instituciones públicas y privadas invierten mucho dinero en seguridad y eso las hace fuertes en estos términos. Pero ¿qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con el ciudadano de a pie? Que al mismo tiempo, como decíamos en esta entrevista, tenemos usuarios y contraseñas para una infinidad de acciones cotidianas. Y nos dicen, cambia constantemente de contraseña, toma medidas de seguridad. Nos vemos como ciudadanos incluso sobrepasados de todo lo que tenemos que hacer y somos muy vulnerables. Y todas estas herramientas, y recojo de nuevo el tema geopolítico, José María, todas estas cosas que nos está contando Juan Enrique, puesto al servicio de los ataques, de las amenazas contra las democracias liberales, de los populismos, de los nacionalismos exacerbados, ¿en qué mundo nos deja esta situación? Bueno, lo que sabemos es que la democracia solamente está garantizada hasta la siguiente generación, que tenemos siempre que esforzarnos por fortalecerla, por perfeccionarla. Es muy importante ahí la lucha contra la desigualdad, el conseguir evitar esta polarización que las redes sociales además promueven. El presidente Obama, al final de su mandato, dijo la mayor amenaza para la democracia son las redes sociales, porque crean cámaras de eco, porque ayudan a esta polarización, a esta idea de que los que no opinan como tú son enemigos y por lo tanto es muy difícil encontrar terreno común. Las democracias sin consensos no avanzan y las diferencias en las democracias sirven precisamente para entenderse, no sirven para romper el país. En Estados Unidos, que desde un punto de vista económico está yendo muy bien, sin embargo tiene una política rota y es dificilísimo encontrar consensos y vamos a ver qué pasa en las elecciones de 2024. Y perdona, yo incluso pensaba en la posibilidad, con estas cosas que nos estaba contando Javier y Juan Enrique, la posibilidad también de manipular elecciones con todo el tema de bots y todo esto, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Puede ocurrir. Lo hemos vivido además en casos de una enorme relevancia. Por ir terminando, a mí me gustaría que transmitiésemos al espectador, si me decís antes, estamos más seguros de lo que estábamos antes, parece que los dos coincidís a pesar de las muchas amenazas. ¿Por qué eso es así? ¿Qué argumentos les damos para decir, mira, estamos más seguros por esto? Juan Enrique, José María. Empiezo yo si quieres, José María. Estamos más seguros. La pregunta que hay que hacerse inmediatamente después es si nos sentimos más seguros. Efectivamente. Ahí los medios de comunicación, las redes sociales tienen un importante papel, porque una cosa es la objetividad de la seguridad, la cantidad de hechos que se producen, los que se previenen, que es imposible cuantificar, pero se previenen, y eso se puede objetivar, se puede medir, pero las sensaciones no. Y podemos estar con unos niveles muy aceptables de seguridad y, sin embargo, no sentirnos del todo Pero las seguros. sensaciones, ¿por qué no? Porque no nos creemos todo lo que nos dicen, por ejemplo, no nos creemos, por ejemplo, que una pandemia es un virus o que es algo que ha venido provocado, o por qué esas sensaciones. Yo mencionaba antes, José María, una palabra que era la palabra valores y que a mí me lleva a otra que es la de confianza. Si normalmente las sociedades se mantienen unidas precisamente por esa confianza. Pensamos que el otro va a hacer su parte en este contrato en el que todos nos desenvolvemos y nos mantenemos ciertamente con seguridad. Cuando nos llega información que altera, que amenaza esa sensación de confianza, es cuando surgen las preguntas. Y cuando tenemos una amenaza siempre nos preguntamos ¿de dónde viene? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? Y es ahí donde entran todas esas conspiraciones. No nos las vamos a quitar de encima porque somos inquietos los seres humanos y siempre queremos saber el porqué de las cosas, aunque sea una explicación un poco... En una sociedad donde es cada vez más líquida y todos vivimos en el mundo de la posverdad, ¿verdad? José María. No, yo poco tengo que añadir a lo que dice Juan Enrique. Sí me gustaría subrayar que esta lucha por mantener y alcanzar cotas mayores de seguridad ante amenazas nuevas tiene que hacerse en un contexto de libertad, defendiendo siempre la dignidad de la persona, los derechos fundamentales, la esfera de libertad que hemos conseguido históricamente alcanzar, porque si no es un retroceso. Uno de los debates pendientes es, por ejemplo, la ética en la inteligencia artificial o la posibilidad de control político minucioso por algunos estados, ¿no? A través precisamente de la inteligencia artificial.
Yo creo que todo eso lo vamos a tener que gestionar y afrontar en los próximos años. Pues interesantísimo. Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias, Juan Enrique. Muchas gracias a los dos.